Buenos días. Buenos días. Buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, buenos días. Ahí me están escuchando bien, tienen buena recepción. Sí, señor. Sí, señor, está Sí, perfecto. señor, lo escuchamos. Señor. Bueno, listo. Listo, entonces, ¿cómo les acabó de ir ayer? ¿Cómo les fue en clase de las 8? Espero que todo esté bien, que todo esté marchando por buen camino. Antes de comenzar, les voy a ofrecer disculpas. De pronto pasan durante estas 2 horas de clase esperando una llamada de la DIAN para hacer un trámite, un proceso, eso es pequeñito. Entonces, voy a de pronto silenciar un momento el micrófono para recibir esa llamada, atenderla y continuar con la clase. Listo, entonces pues para que sepan. Listo. Preguntas, algo de lo que de lo que hemos visto. Yo sí tengo una Profe, yo pregunta. tengo una Buenos pregunta. días. Yasmith, por favor, y después. No sé si, no recuerdo si usted nos había dicho que de pronto nos iba a entregar un cuestionario como para lo del parcial final, o no fue con usted, porque nos dijo que nos iba a preguntar sobre cosas de las clases del otro profesor. Y pues como para tener una idea más o menos, no sé, 80, 100 preguntas o algo así. Me parece que usted nos había dicho, era con el anterior profesor, para el parcial final, como para Era tener con una el idea otro de sobre profesor. lo que nos va a Yo costar. los había pedido. El otro profesor nos iba a entregar las preguntas para que estudiáramos Yo, y yo ya lo, nos hacías. ajá, yo lo que dije es que vamos a hacer una evaluación final, selección múltiple ¿en qué? En un ejercicio, digamos, rápido. Yo lo que voy a hacer para garantizar la uniformidad en la evaluación es que de esas primeras clases, como pues ya tenemos unos videos, unos audios, extraer de ahí de lo que él haya explicado el anterior profesor, listo. Como pues buscar uniformidad en ese criterio y pues de pronto no generar inconvenientes. Pero no, cuestionario no había propuesto para el examen final. Profe, pero Luz Ángela le había preguntado que si había la posibilidad de que usted nos diera como unos temas para estudiarlos, y usted había dicho que sí. Sí, no, una cosa son temas, otra cosa es un cuestionario, ¿cierto? Entonces, mañana, de hecho, pues para que lo vayamos evaluando, estaba pensando en habilitar
una horita el sábado para que, digamos, trabajáramos en ese sentido, como en los temas generales que van a entrar en el parcial, preguntas pues muy puntuales, ¿sí? Y poder, digamos, como dejar listo el... Escucha entrecortado, No lo profe. escuchamos, se escucha entrecortado. voy a quitar la cámara entonces para que mejore este tema. No, profe, no se escucha. Profe, creo que te va a tocar apagar la cámara. Yo apagué, ya apagué la cámara, pues voy a ver si acá mejora. Profe, no se entiende nada. Profesor, no le estamos escuchando al último minuto. De pronto ahí ya mejoró, es más consistente. Y que no sea como todas parecidas. Uy, no, es que la última vez eran todas tan parecidas que uno como que no tenía claro cuál era el concepto real. Uno como que el profe no está. Sí, acabo de entrar. Bueno. Profe, si me escucha, entonces, si el texto que usted nos mandó de la reforma a la justicia solo era relevante en el cuarto punto, o teníamos que tenerlo en cuenta desde el primero. Y ya también, si la primera pregunta queda sobre la línea del tiempo, teníamos que utilizar esos mismos elementos en el cuarto punto para la... Sí, ya de pronto me escuchan mejor. Sí, señor. Sí, profe. Listo. José Humberto, digamos puntualmente, lo habíamos explicado ayer, era que pues queríamos el análisis de este texto conciliado de la reforma a la justicia, su aplicación y el análisis respecto de cada uno de los elementos de la aplicación de la ley en el tiempo, ¿cierto? Y pues digamos consecuentemente con eso, la discusión grande que se está presentando en el país frente a la aplicación o no de la ley para casos que ya han sido definidos y tienen sentencia en firme, de los casos principalmente referenciado a la única instancia que se tenía antes, ¿cierto? Entonces, pues esos eran los elementos como pues del trabajo, la opinión, el razonamiento. Igual pues no queda más que seguir leyendo a ver cómo nos vamos acercando a lo que cada uno pensó, interpretó y pudo concluir, listo. Entonces no, digamos que pues vuelvo a lo mismo de ayer, estén tranquilos, digamos que la evaluación se va a hacer objetivamente. Bueno, lo que les estaba diciendo antes de que se empezara a cortar era que lo que les iba a proponer era que sacáramos una horita del sábado, los que quisieran conectarse y generáramos de igual manera, digamos, como lo hicimos el lunes, un espacio en el que se resolvieran preguntas, en el que pudiéramos definir digamos, los temas que vamos a tocar en el parcial. ¿Esto por qué? Porque pues las horas de clase, estas 2 horas de clase, estos 2 días, perdón, no nos van a alcanzar para terminar los temas. Entonces, si quieren, pues vuelvo a lo mismo, propongo y dispongo de un tiempo para que hagamos como una sesión de preguntas, respuestas, hagamos una especie de tertulia y podamos, digamos, como dejar la gente que quiera y pueda, como pulido el parcial final. Y frente pues al temario, voy hoy entonces a mirar, pues entre hoy y mañana, y poder definirles temas generales y entregárselos a ustedes, pues para que los vayan estudiando.
Sin embargo, siendo un parcial final, pues estará todo lo que se ha visto en cada una de las sesiones. ¿Ya? Entonces, digamos que en ese sentido es general. Sin embargo, pues dadas las peticiones, voy a tratar de acercarlo y de pronto generar un contexto ya de pronto más delimitado para ese parcial final. Listo. A ver, José Vicente, que me levantó la mano otra vez. Profe, buenos días. Quería que de pronto nos regalara o me regalara una explicación sobre el tema que se hizo ayer, ayer pues sobre el examen. Pues es una parte muy confusa y quería que de pronto me colaborara con eso, por favor. Listo, pero entonces pues voy a avanzar con el tema propuesto para clase y en caso que nos quede un tiempo, pues hacemos el análisis o más bien doy, digamos, mi opinión frente al tema. Realmente sí es confuso, hay mucha discusión alrededor, pero precisamente es eso, yo lo que he visto y lo que creo que me seguiré encontrando, pues son opiniones distintas y al no, digamos, no ser una pregunta concreta, al no ser una pregunta, no sé, falso o verdadero, de sí o no, pues digamos que los elementos que ustedes pudieron trabajarlos, como los pudieron haber trabajado, partiendo de la base, debo partir de la base que pues que están bien analizados, ¿cierto? Distinto sea que ustedes de pronto hayan hecho el análisis de la ultraactividad refiriéndose a otro elemento, pero considero pues que de lo que he visto hasta el momento no vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Entonces lo podemos conversar claramente, pero quisiera sí seguir adelante con el tema propuesto para la clase. Bueno, Luis Ángel ya me bajó la mano, no sé si desea hablar. Listo, sí, Luis Ángel, dale. No, profe, es que yo tenía la misma duda que... Se silenció tu micrófono, Luis Ángel. Profe, es que yo también le iba a preguntar acerca del trabajo, pero respondiéndole a José Vicente me quedó claro que al final. Muchas gracias. Ok, gracias. Juanita Sendales, hablamos también al final, por favor, que pues tu caso es particular. Acceso. Listo, ya, no todos ya tienen acceso. Recuperación del parcial de ayer. No, pues tengo que leerlos todos. Nadie en este momento ha perdido. Vuelvo a lo mismo, estén tranquilos, tuvieron suficiente tiempo. No supongan cosas que no son. Realmente vuelvo a lo mismo, los ejercicios que se han hecho fundados en profe, que seamos objetivos. ¿Sí, Estefanía? Profe, es que ayer hasta las 12 del día, que pena interrumpirlo, estuvimos, o sea, nos reunimos con unos compañeros a aclarar unas dudas que teníamos, a ver si entre nosotros nos podíamos ayudar resolviendo dudas, ¿sí? Porque cuando se acabó la clase, para realizar el parcial, pues muchos teníamos la mano levantada. Entonces hasta las 12 del día estuvimos ahí discutiendo unos temas y eso, y la verdad pues me di cuenta que la mayoría no tenía el claridad en lo que tocaba que hacer. Entonces yo creo que algunos hicimos todo diferente, algunos lo hicieron de una manera, otros lo hicimos de otra manera, otros decían no es así, esto es así. Entonces pregunto por eso, porque yo no sé. No, vuelvo a lo mismo que le contesté a José Vicente, creo que era. Digamos, el ejercicio mismo cómo se presentó y cómo se explicó, tenía una finalidad. Sin embargo, como estamos en una clase también
que se trata de interpretación, que se trata de aplicación, que se trata de razonamiento jurídico crítico. Yo quería, como ya se los dije, pues mirar ustedes, hacer todo el análisis, ustedes bien de pronto qué interpretaron, cómo lo interpretaron, y realmente no está mal en este escenario, por lo menos para esta clase, interpretar las cosas en este ejercicio de manera distinta a la del compañero. O sea, no vamos a encontrar, o no necesariamente vamos a encontrar respuestas digamos, en un solo sentido, ¿cierto? Precisamente por eso yo quería hacer ese parcial, digamos, en una pregunta abierta. Y pues, digamos, se los había comentado desde el día anterior sobre qué iba a hacer para que ustedes, como hoy lo vamos a ver en la clase que vamos a analizar, vamos a empezar a ver de interpretación, tuvieran varios elementos, ¿sí? Entre ellos, pues, o los empezaran a consultar, entre ellos el histórico, entre ellos, digamos, el teleológico, que es lo que hoy vamos de pronto ya a reforzar, porque entiendo que ya vieron estos asuntos, ¿cierto? Entonces, tranquilos, vuelvo a lo mismo, o sea, de pronto lo que pueda resultar mal es que ustedes hubiesen hecho un análisis de aplicación de ultraactividad sin que sea la ultraactividad. Listo, entonces esperemos el resultado. Realmente lo que he visto hasta el momento no considero pues que nada sea, digamos, malo, ¿sí? Entonces digamos que digamos que en el ejercicio mismo y los temas propuestos para la clase, hoy tenemos que vamos a trabajar digamos, el elemento de interpretación, ¿sí? Y las diferentes modalidades, formas, junto con sus, digamos, elementos, criterios, ¿sí? Y centrarnos en la interpretación constitucional, pues que considero yo que para este presente que nosotros vivimos es realmente y altamente importante, ¿sí? Centrándonos en la interpretación, pues básicamente que hace la Corte Constitucional, ¿sí? En sus análisis de constitucionalidad, incluso como órgano de cierre en sedes de tutela, etcétera, etcétera, pasando por haciendo una breve anotación sobre lo que se ha denominado en los últimos tal vez 5 o 7 años como constitucionalización del derecho privado, revisando por qué, a pesar de haber acuerdos de voluntades, resulta, digamos, importante para la interpretación constitucional cuando termina, ¿por qué no vulnerando derechos fundamentales? Listo, entonces este es el escenario, pues es una clase tal vez más técnica, como la de la ley los elementos de aplicación de la ley en el tiempo. Entonces, pues en la medida que vayan teniendo dudas, me levantan la mano y vamos interactuando. La idea también es que cuando lleguemos a los criterios, a los elementos, a las formas de interpretación consagradas en el Código Civil, las leamos. Y como lo hemos hecho en clase, pues vayamos participando respecto de los conceptos que ustedes pues ya han tenido en esta y en otras clases frente a lo que estemos estudiando. Entonces, en ese orden de ideas, pues hasta aquí estamos bien. Veo que no hay dudas al respecto. Entonces, bueno, una cosa, antes de que se me pase, Camila ya tiene pues algunos videos, los ha venido subiendo a YouTube, entiendo yo, y donde ustedes pueden ir revisándolos. Camila, no sé si ya ha terminado esa tarea, pero digamos que ya se está solucionando, o se ha venido solucionando el tema de los videos y las presentaciones.
Listo, entonces en este ejercicio, pues digamos que a mí siempre me gusta, digamos, como empezar a hacer, digamos, explicaciones, incluso en los escritos que se presentan, sean conceptos jurídicos. Uno ve mucho que las cortes hacen esos análisis de la acepción del significado de las palabras y pues claramente pues, se hacen referencias al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, perdón. Y digamos que ahí podemos empezar, digamos, nosotros a entender qué es la interpretación, ¿sí? ¿Qué es interpretar para pues dentro de sus múltiples significados? El que nos, digamos, el que nos importa. Lo dice el diccionario, que es explicar o declarar el sentido de algo, principalmente el de un texto, ¿sí? Entonces, claramente sabemos que lo que vamos a estudiar acá hoy es interpretación de la ley y del texto, en principio, pues en su forma natural, ¿sí? Su redacción, su forma exegética, textual, en la que nosotros pues vamos a acercarnos a leyes, ¿sí? O incluso, pues sería preciso decir, interpretaciones interpretaciones de interpretación. ¿Esto qué quiere decir? De pronto la interpretación que hizo o que hacen los órganos de cierre o los operadores, digamos, del sector público, llámense, como lo veremos más adelante, conceptos sobre, digamos, alguna situación jurídica que se esté presentando y especialmente la aplicación de la ley. Listo, entonces, pues para nosotros tener claro que interpretación, interpretar es explicar o declarar el sentido de algo, principalmente de un texto. Digamos que en este ejercicio, nosotros para irnos, digamos, acercando a lo que queremos y lo que hemos propuesto como la interpretación constitucional, casi que como columna vertebral de nuestro entendimiento del derecho, pues hemos de tener claro que la interpretación de la ley pues tiene unos elementos. Estos elementos, vuelvo, como lo explicaban en la clase sobre la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, pues hay muchísimas corrientes, hay muchísimas formas de verlo y de interpretarlo. Y digamos que para efectos de la clase y también para efectos de las evaluaciones, vamos a tener que los elementos propios de la interpretación de la ley son estos que les estoy presentando. Uno, el gramatical. Dos, histórico, lógico, sistemático y teleológico. Esto, digamos, para efectos de lo que vamos a ir, lo que nos va a llevar a nosotros a hacer una adecuada interpretación de la ley, ¿sí? Y digamos, un claro entendimiento desde el razonamiento lógico, sí, entendido por eso el análisis intelectual como tal, para llegar a concluir por qué razón se aplica o no una ley, ¿sí? Esto en la práctica, pues básicamente para aquellos que nos dedicamos a la asesoría hacia el litigio, dar conceptos, definir estrategias. Aquellos que están en el sistema judicial puedan fundar sus decisiones, ¿sí? Y de pronto aquellos que están en la rama, en la rama ejecutiva, pues puedan fundar también sus conceptos, ¿no? Entonces, eso, digamos, como en ese sentido general. De estos elementos, entonces entendemos que
estos elementos entendidos entonces como uno, el gramatical, que lo vamos a ahorita trabajar en el Código Civil. El gramatical, como lo expongo yo acá, es sentido estricto de interpretación de cómo quedó redactada una norma, ¿sí? Lo que yo les he dicho en diferentes clases, el elemento histórico, los elementos históricos de la ley, de cómo se gestó, en qué momento, en qué contexto social también, ¿sí? El elemento lógico entendido como se los digo ya, el análisis intelectual de la estructura normativa, sistemático, ¿sí? Que es a la final también conocido como integrador, ¿sí? Que empieza a reunir una forma, no mirar la aplicación de la ley, digamos, en un escenario único, en un escenario individual, aparte, aislado, sino empezar a revisar cómo interpreto yo la ley, en este caso, pues, y en estricto sentido, frente, digamos, a los principios generales del derecho. Es el análisis y lo que hemos venido aquí gestando en la clase, ¿sí? De aplicación estricta de la ley, su interpretación y cómo nosotros vamos concibiendo nuestro razonamiento jurídico a través de todo, digamos, del entendimiento sistemático del ordenamiento, ¿sí? Y el elemento teleológico, que pues digamos que establece realmente el fin, ¿sí? El sentido que quiere, no sé, proteger, digamos, el argumento teleológico de esta ley, digamos, de la cadena perpetua para violadores, tiene o busca tener un fin, digamos, de protección a los menores, ¿cierto? Entonces, es un elemento que nos permite a nosotros identificar para qué se ha creado la ley o para qué la ley está dentro de nuestro ordenamiento jurídico y qué es lo que quiere en ciertos casos pues, regular o proteger, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguien alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el trabajo como se los propuse. Vamos a alguien que nos ayude yendo al Código Civil y nos centremos en estos artículos del 25 al 30, por favor. Listo. Entonces, alguien que me ayude con la lectura, por favor, del artículo 25 del Código Civil. Artículo 25. Interpretación por el legislador. La interpretación que hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura de una manera general solo corresponde al legislador. Ok, entonces, ahí entendemos, y ahorita digamos que esta estructura que nos trae el Código Civil, más adelante lo vamos a ver, nos va a empezar a definir cómo entendemos la interpretación pública, la interpretación legal, constitucional, doctrinal, dependiendo de las personas que hacen la interpretación. Entonces, más adelante igual pues volveré sobre lo mismo, pero la interpretación está referenciada en una estructura, digamos, frente a lo público, como se les he venido diciendo, el mismo legislador, y lo dice el Código Civil, que ya debo hacer una precisión frente a la lectura que se hizo. Público, entendido también como la interpretación que hacen los jueces, digamos, también, pues, digamos, a sus diferentes niveles. Constitucional, referida a la interpretación que hacen los jueces de orden constitucional, puede ser incluso en sede de tutela. Y lo que yo he llamado, digamos, funcionarios que pertenezcan al sector público y que les competa también hacer interpretaciones de la ley.
¿cierto? Entonces ahí tenemos como un ramo de la interpretación frente a lo público. Y lo privado, pues referido a, digamos, el sector privado, que puede ser la interpretación doctrinal, mejor, que es la interpretación doctrinal, la interpretación, pues en ese mismo sentido, digamos, de lo que conocemos como juristas, y pues nosotros como abogados, ¿sí? Como abogados, que digamos en este ejercicio pues les consideramos todos abogados, porque estamos haciendo esos análisis de interpretación normativa, ¿sí? Entonces, ese es nuestro entorno. ¿Qué precisión debo hacer? ¿Quién me leyó, Ángela? ¿Quién fue la persona que me ayudó leyendo? La nena. ¿De dónde estás leyendo esa, de la página de la Secretaría del Senado o de dónde? No, de una página. Ok, porque bueno, una recomendación, hagan lectura de las leyes de la página de la Secretaría del Senado, porque allí vamos a encontrar análisis de vigencia, análisis de jurisprudencia, ¿cierto? Entonces nos hace una referencia rápida y pues además confiable de las notas de vigencia y análisis de constitucionalidad que muchas veces pues tienen las normas, ¿cierto? Entonces si todos vamos a la página de la Secretaría del Senado, entonces, Sí, profe, ya vi como que hay unas modificaciones. exacto. Entonces, como pueden ver, esta página pues, nos va a, digamos, a entregar esos elementos que necesitamos para hacer la adecuada lectura. Entonces, uno, me dice que hay una exequibilidad condicionada respecto de con autoridad, ¿sí? Y respecto de, digamos, la palabra solo, ¿sí? Referida como si solo le competiera, y esa competencia de interpretación la tuviera el legislador. Entonces, en esa sentencia, que es muy buena, donde Marco Gerardo Monroy Cabra, que hoy pues ya un día que en paz descanse, gran doctrinante también, hace un análisis de estos criterios de interpretación de la ley. Es una sentencia pues, sobre la cual recomiendo su lectura. Ustedes pues tienen ahí un link y inmediatamente se las abre, la consulta, ¿sí? Donde pues realmente nos muestra y nos lleva, digamos, a entender respecto a ese análisis de constitucionalidad, porque no podemos entender que solo el legislador hace la interpretación de la ley y pues claramente está referenciado y relacionado con lo que les he estado explicando, porque si la ley así lo hubiese querido, pues entonces atenta